Hola queridos amigos, podescuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de Restaura Ministerios en YouTube y bueno, que siguen Consejos Divinos en otras plataformas como Apple y Spotify. Bueno, pues ya está acabando 2023 y bueno, muchos van a ver este video pues en otros momentos, ¿verdad? Del año, pero bueno, en este momento que estoy grabando el video, estamos terminando 2023. Y pues estoy revisando eh, pues las temáticas que vamos a abordar en el podcast el siguiente año. Estoy revisando las temáticas que vamos a abordar en el blog de restauraministerios.org el siguiente año. Y haciendo un recuento y memoria de los temas que se han abordado en años pasados. Y yo sigo viendo en los últimos años pues una preocupación muy grande por el tema del matrimonio, el tema del noviazgo, de las relaciones afectivas, del pacto matrimonial. Yo veo ahí una gran carga, una gran preocupación por parte de la iglesia cristiana. Y es que en nuestras iglesias cristianas hoy día hay mucha inmoralidad. Ay, normalmente se piensa que la inmoralidad está allá afuera, normalmente se dice que la inmoralidad está fuera de la comunidad de fe y la inmoralidad está dentro de nuestra comunidad de fe. Ahora, mi intención no es ponernos legalistas. Claro que fíjense lo que les voy a decir. La idea de reconciliarnos con el Padre, porque estábamos condenados. Nosotros rechazamos a Dios desde un principio y rechazamos no tenerle en cuenta, rechazamos sus mandamientos, rechazamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y así habíamos vivido durante mucho tiempo. Aún muchos que nacieron en un hogar cristiano, crecieron en un hogar cristiano, muchos vivieron rechazando a Dios muchos años de su vida hasta que experimentaron ellos mismos su propia conversión. El Espíritu Santo les eh, tocó sus corazones, abrió sus entendimientos, les dio fe, les dio arrepentimiento y entonces ellos decidieron reconciliarse con Dios. Bueno, y todos hemos pecado en alguna medida. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque independientemente de que hayas crecido en un hogar cristiano o no, es la historia de todos. Todos en su momento rechazamos a Dios y pues hicimos nuestros propios dioses, nuestros deseos, nosotros mismos, alguien más, algún vicio, algo hicimos un Dios. Y independientemente de que a lo mejor alguien se congregaba todos los domingos en una iglesia cristiana o incluso hacía oración, hacía muchas cosas con la iglesia y aún así estábamos en idolatría muchos de nosotros. Pero bueno, digo esto porque eh, estamos todos en alguna parte del proceso de abandonar la práctica de pecados. Algunos más, algunos menos. Y esto no tiene que ver con años de ser cristiano, de congregarse. Tiene que ver con que desde que nos arrepentimos de nuestras maldades y nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre en los méritos del único justo, que es nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento comenzamos un proceso de abandonar la práctica de pecados, de desaprender el pecado, ¿verdad? Porque vivíamos pecando, practicando pecados y hemos estado en un proceso de entender, bueno, de entender la voluntad de Dios, de entender quién es Dios, pero de entender y reconocer nuestro propio pecado. Y entonces vivir de una manera diferente, en libertad, con la libertad con la que Jesucristo nos hizo libres. Y estamos en ese proceso, independientemente de cuántos años tenemos de cristianos, porque a veces algunos tienen 20 años de ser cristianos,
pero han seguido practicando los mismos pecados que practicaban antes de supuestamente ser cristianos y no hubo ningún cambio, no hubo no renovaron su mente y continuaron como iban. Y a veces hasta peor, porque no solo siguen practicando los pecados que practicaban antes, sino que ahora practican más pecados. Bueno, y hay algunos que tienen poquito tiempo de ser cristianos y han avanzado en su camino de santificación, pues enormidades, mucho más que este ejemplo de la persona que tiene 20 años, de decir que es cristiana o de congregarse, de reunirse con otros, con cristianos más bien. El meollo es ese, que todos estamos, cada uno en cada iglesia local, estamos en diferentes momentos de nuestra vida cristiana. No estamos todos iguales, ¿verdad? Estamos todos en algún punto de nuestra vida cristiana, en el camino de la santificación en algún punto, en nuestra propia obediencia estamos en algún punto. Y hay mucha gente que se ha reunido con otros cristianos desde hace cierto tiempo y pues no han cambiado su forma de pensar, ni su comportamiento, ni sus emociones. Solamente cambió de hábitos. Y mucha de esa gente se reúne con una iglesia cristiana. Y ellos mismos dicen, ay, pues somos cristianos. Y uno de los temas que les preocupa muchísimo es esta parte del matrimonio, del noviazgo, de las relaciones afectivas. Recibimos una cantidad de correos, de comentarios en los artículos de restauraministerios.org y a través del ministerio, de la gente que ve nuestros videos en YouTube, que nos hacen el favor de ver nuestros videos en YouTube, o a través de Spotify, a través del podcast de Consejos Divinos, o a través del blog, y la gente nos envía muchos comentarios, muchas preguntas, muchas consultas, año con año. Ya vamos a cumplir 13 años con el favor de Dios en el que hemos podido servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de la denominación, del grupo, del compañerismo. Bueno, la gran mayoría de los mensajes que recibimos este 2023 que está terminando, la gran mayoría de los mensajes está relacionado con el divorcio. Es tremendo. Hay muchos temas que preocupan a la iglesia, hay muchas cosas que debemos, muchas tuercas, como siempre digo, que hay que apretar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en las iglesias locales de las que formamos parte. Hay muchas cosas que mejorar, muchas áreas de oportunidad, como se dice. Pero, pero este tema del matrimonio genera una angustia y un sufrimiento tremendo. Ahora, no es por culpa del matrimonio, es por culpa de que esposos y esposas estamos generando sufrimiento a la otra parte, y un sufrimiento muy grande. Muchos por infidelidades. Incluso muchas veces infidelidades que se cometen con otro hombre u otra mujer de la propia iglesia. Y bueno, claro que hay casos de que en los que son personas ajenas a la iglesia. Bueno, se da mucho caso de infidelidad, se da mucho el que uno de ellos dice, ya no quiero estar casado contigo, me voy de la casa, adiós. Y muchos comparten historias tremendas, tremendas en el blog y en los correos que nos comparten. Muchos quieren divorciarse, pero temen a Dios. Y seguramente, como pasa muchas veces, y hemos sido testigos de ello, quieren divorciarse, entonces van y le preguntan al pastor, oiga, fíjese que está esta situación, me quiero divorciar,
pero como si el pastor dice, no, pues no, mira, primero la restauración, restauren su matrimonio, restauren su, en fin, algo, ¿no? Son pocas las iglesias en las que los animan a la restauración, realmente. Muchas veces simplemente esposos, esposas dicen, ya no quiero saber nada de ti, se separan, se divorcian y ahí se acabó la cosa. Ni consultan al pastor ni a nadie, ni a un amigo cristiano, amistades cristianas de la iglesia, nada. Bueno, pero cuando se le consulta, este no me dio el visto bueno, entonces van, se cambian de iglesia o buscan con otro pastor, otra opinión y están buscando el tema en Google y dan con ministerios, los contactan como es el caso nuestro y nos preguntan y lo hacen pues después de una lectura de un artículo en el blog y sabemos precisamente que hay muchas inquietudes, que la gente está buscando los temas en internet y pues hay muchos malos consejos de gente que no es cristiana y que a través de un artículo, a través de un video corto o a través de un video largo, de un podcast, obtienen ese consejo que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta el consejo de Dios que está en la Biblia. Entonces, ay, pues yo sufro mucho, me divorcio, pues, ¿qué le van a decir? Un psicólogo, por ejemplo. No, pues sí, no lo sufras, divórciate, ¿no? Porque para el psicólogo que no toma en cuenta a Dios, el matrimonio no es nada. El pacto matrimonial no significa nada. Entonces, para el psicólogo, el libre desarrollo de la personalidad de cada uno es lo importante. Entonces, el psicólogo te va a decir, pues, ¿qué haces ahí sufriendo cosas? Seas hombre, seas mujer, pues divórciate y sé feliz. Busca el libre desarrollo de tu personalidad. Busca tu desarrollo, tu felicidad. Bueno, ¿qué pasa desde la iglesia? En la iglesia, sí, el matrimonio, el pacto matrimonial es importante porque no se hace nada más con la otra persona. Se hace también con Dios, entre tres, digamos. Y por eso es importante. Y es sagrado, más que importante, porque fuera de la iglesia el matrimonio es un contrato. Firmas un contrato y después terminas el contrato y sigues tu vida. Y es la historia de muchísimos cristianos que, en este caso sí cristianos que aman a Dios, que temen a Dios y que ya se habían divorciado en el pasado sin ser cristianos y luego o se casaron o se juntaron con otra persona para vivir con ella sin ser cristianos y entonces juntos conocen a Jesucristo y conocen su evangelio juntos, que el cual es una maravilla, es un milagro y es un motivo de dar gracias a Dios. Llegan a la fe, se empiezan a congregar y empiezan a andar en su vida cristiana amando a Dios y amando a su iglesia. Y Dios está transformando sus mentes y sus vidas. Y estas personas obviamente caen en la cuenta, oye, pues no estamos casados, pues, pues vamos a casarnos, porque no es bueno que estemos así. Acuérdense, ya lo he dicho en otros videos, en mi libro de Amar como a mí mismo, he estado diciendo, citando algo que dice la palabra, en cuanto a que Jesús, cuando habla con la samaritana, porque hay cristianos y hay pastores y hay predicadores y etcétera, hay maestros que en iglesias cristianas que enseñan que si la persona vive con otra e incluso han tenido hijos o bueno, con hijos o sin hijos, pero ya han vivido un tiempo juntos, pues ya eso ya es un matrimonio, no necesitan hacer nada más, pueden seguir viviendo así. Bueno, esto no es una enseñanza bíblica. No, yo en lo particular no sé de dónde sacan esta idea.
pues volviendo a Jesús y la samaritana, perdón por el rodeo, pero era para llegar a ese punto, Jesús le dice, trae a tu marido, trae a tu esposo. Entonces en el verso número 16 de Juan 4, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Bueno, ella ya le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, nuestros antepasados, y ya le cambia la conversación. Bueno, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, bien has dicho, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Es decir, ¿cómo que el que ahora tiene? No está hablando de un noviazgo, como lo entendemos hoy día, ¿no? Ay, tienes un novio, pero no es tu esposo. No, porque en la cultura de esta época y de esta región, si bien los samaritanos pues no seguían al pie de la letra la ley, como los judíos, pues ellos, esta costumbre de que pues te casas, no hay un periodo intermedio de noviazgo, que cada quien en su casa y salen, no, sino que pasaban de casa de sus padres a casarse, o en el caso de estas tierras que no eran regidas ya por la ley y que se habían apartado por los juicios que Dios dio a la tierra de Efraín, como también se le conoce en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues hubo mucha gente gentil se había mezclado ya con los israelitas que vivían en estas regiones. Era la mayoría de 10 tribus que comprendían todo lo que no era ni Judá ni Benjamín. Entonces, todo lo demás ya había sido invadido anteriormente por Asiria y por otros imperios, primeramente por Asiria. Y bueno, pues Asiria particularmente trajo muchos gentiles a la zona y se mezclaron ya desde antes. Estos israelitas de esta región pues adoraban a Baal y a otros dioses en lo alto de los montes y pues fue una de las razones por las que Dios permitió que pues destruyeran y esclavizaran y en fin pasara los juicios que Dios decretó sobre Samaria, sobre Efraín, sobre esta región amplia que pues ya no era tan exacta como estaban delimitadas las 10 tribus del norte, pero del reino del norte. Y finalmente, pues muchos de ellos creían en Dios, el único Dios verdadero. Muchos de ellos seguían adorando a otros dioses paganos, pero como es el caso de la samaritana, ella tiene información que tiene que ver con el culto al Dios verdadero y le habla a Jesús de que los antepasados, dice nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Bueno, aquí el punto central es que pues al cambiar las costumbres y al no regir la ley en esta zona, pues ya no se casaban como debían casarse, haciendo un pacto matrimonial entre los esposos y con Dios, sino que ahora pues se iban a vivir juntos, ¿no? Entonces por eso le dice Jesús, el que ahora tienes no es tu esposo. Es decir, vives con alguien, con un hombre, pero no es tu esposo. Has tenido 5 esposos, lo cual era algo totalmente condenable bajo la ley de Moisés. No se podía, eso era adulterio y los adúlteros eran ejecutados por apedreamiento. O sea, no te podías divorciar de tu esposo, de tu esposa y pues irte a casar con otro.
porque era adulterio. Jesús mismo en Mateo 19, cuando está hablando sobre el divorcio y sobre el matrimonio, pues es lo que está diciendo, que adultera, el que se divorcia de su esposo, de su esposa y se casa con otro, con otra, adultera y hace adulterar a la otra persona porque son uno, ¿no? Bueno, entonces, aquí está muy clarito que no hay esto que ahora nosotros entendemos como que pues me divorcio y me caso con otra persona. En el contexto de la Biblia, de la enseñanza de Jesús, de los apóstoles, y lo mismo que enseña la propia ley de Moisés, no había esto de me divorcio y me caso con otro, y bueno, si no funciona, me divorcio con ese otro y me caso con un tercero, y así. Bueno, y tampoco había esto de vivir con alguien y, ay, pues como ya tenemos cierto tiempo y somos fieles el uno al otro y somos muy felices y nos amamos, entonces ya somos un matrimonio. El amor, o sea, es decir, esto es lo que se entiende hoy día como amor y desde entonces, obviamente, de estos sentimientos y emociones, eso no convierte al matrimonio, perdón, no convierte la relación en matrimonio, ¿sí? Entonces, no, en ninguna parte de la Biblia dice que si tú sientes cosas muy bonitas por otro y le eres fiel y realmente quieres estar con esa persona, eso ya se convierte en matrimonio, aunque no lo era. En ninguna parte dice eso, pero algunos pastores, algunos maestros, algunos predicadores lo enseñan. No sé por qué razón, quizá para facilitarse la tarea, pero lo enseñan. Bueno, entonces Jesús deja muy claro que el cohabitar, al andar en concubinato con alguien, no es matrimonio. Entonces muchos cristianos que en el pasado vivieron con alguien y finalmente ahora están con otra persona que ya es cristiana, entonces creen como que dan por sentado que esa relación anterior de concubinato, de cohabitación, era como estar casado y casi casi ya van en el segundo matrimonio cuando no han hecho votos matrimoniales. Entonces eso debe quedar muy claro porque esto está generando una gran cantidad de sufrimiento a muchos cristianos. Ok, entonces el haber estado en concubinato, cohabitando, no era y no fue un matrimonio, por un lado. Por otro lado, esto de, bueno, ya somos cristianos y seguimos en concubinato, pero como nos amamos y nos somos fieles y ya creemos en Dios, entonces esto ya mágicamente es un matrimonio. Pues tampoco. No se convierte mágicamente en un matrimonio. Entonces, no estoy diciendo, ni la Biblia dice, tienen que hacer una boda, una gran fiesta. Lo que sí dice la Biblia es que debe haber un pacto matrimonial entre estas dos personas y Dios. Y sí, votos de fidelidad, votos de compromiso, votos entre ellos y con Dios. Para que entonces, pues sí, Dios bendiga este matrimonio y pues sigan muy bien como estaban, pero ahora en el orden de Dios, porque si no estamos en desorden. Entonces este tema genera mucha angustia, mucho sufrimiento. En muchas iglesias les dice, ustedes andan viviendo juntos, se tienen que separar porque están fornicando, lo cual es verdad, que están fornicando, pero no sé por qué les dicen que se tienen que separar, porque vivían en pecado, entonces para terminar con el pecado, sepárense. Esto es una aberración, porque están generando mucho sufrimiento y la iglesia, bueno, Jesús en un primer momento no viene a generar este sufrimiento que no tiene caso, que no tiene sentido, ni la iglesia debe generar este sufrimiento. Porque si están viviendo en cohabitación, estos cristianos, pues que hagan votos al Señor y que hagan votos entre ellos, que se casen. Esa es una manera en la que la iglesia, pues,
afronta este sufrimiento que hay de esta falta de compromiso, de esta falta de orden y falta del orden de Dios, ¿no? O sea, que en esta relación no se lleva el orden de Dios. Entonces la iglesia viene a traer paz, paz de los hombres con Dios y paz entre los hombres, una vez que lo primero se llevó a cabo. Entonces, si se trata de paz, necesitamos como iglesias promover la paz. En vez de estar generando sufrimiento, ay, ustedes están solo cohabitando, sepárense para que no forniquen y ya. No, pues cásense. Cásense para que estén en paz con Dios y para que estén en paz entre ustedes y estén en paz con todos los demás. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que está muy ligado el tema de la fornicación con esto. Y muchísimos mensajes, muchísimos correos recibimos acerca de la fornicación. Chicos y chicas, cristianos que sirven, que predican, que forman parte de una iglesia local, pero que están fornicando. Y eso en parte porque tienen relaciones de noviazgo de años, lo cual es totalmente antinatural, porque ¿cómo se les puede pedir y exigir? Pues no tengan relaciones sexuales y con una relación de años. Pues más bien empiecen una relación si ya vieron que quieren compartir su vida con la otra persona, ahora sí empiecen una relación, pero preparándose para casarse. O sea, no nada más de, pues vamos a ver qué pasa, como es imitando exactamente el modelo de noviazgo del mundo. No, y lo hacemos en nuestras iglesias y como si nada, ya tienen 8 años de novios, este chico y esta chica cristianos ahí en nuestra iglesia y todos lo toleramos y todos, ay, qué bonitos. 8, ¿por qué? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué ganas de sufrir? ¿Y para qué sufrir de esta manera? Bueno, eh, entonces, las personas que están pensando en el divorcio, que ya están casados, pues hay dos casos. Que están casados con un no cristiano o con una no cristiana y que están casados con un cristiano, con una cristiana y se quieren divorciar. Entonces, en el primer escenario de estamos casados con alguien que no es cristiano, pues normalmente los comentarios vienen de un artículo que tenemos acerca del divorcio en el blog de restauraministerios.org y pues ahí está explicado, pero por alguna razón la gente pregunta otra vez como esperando que les digamos otra cosa, diferente a lo que ya vimos en el artículo que dice la Biblia. Bueno, el punto es que normalmente se están quejando de la otra persona, se están quejando del esposo, se están quejando de la esposa. Y nosotros lo que citamos en el artículo es 1 Corintios 7. Y pues muchos que están sufriendo con esposos, con esposas no cristianos, porque no siendo cristianos, muchos de ellos no eran cristianos y uno de ellos llegó al Evangelio de Jesucristo. Entonces, se convierte, comienza a vivir una vida cristiana, pero la otra persona, el esposo o la esposa, no quieren y no están en lo más mínimo interesados en el cristianismo, en creer en Jesucristo. Esto les genera, como es de entenderse, un sufrimiento muy grande. Y entonces, 1 Corintios 7 es muy claro cuando el apóstol Pablo dice, pues no se separen, ¿no? Porque el otro podría salvarse. ¿Por qué? Porque podría conocer a Cristo a través de ti. No te separes para que la otra persona conozca a Cristo y pues ya te quedes con ella. Porque obviamente amas a la otra persona porque es tu esposo, es tu esposa. Dice el apóstol Pablo, no se separen. Y dice en el versículo 14, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado
a vivir en paz, ¿no? Es decir, si tu cónyuge no creyente te está pidiendo el divorcio, no se lo impidan. Y Dios sabe que esto genera mucho sufrimiento, pero además el punto es que uno de ellos llega a la fe. Entonces, eh, de lo que se trataba era también de que el otro llegara a la fe. No fue así, le pidió el divorcio y le dice, a paz te ha llamado Dios. Y vemos la gran misericordia de Dios en esto. Porque esta persona, si ya no se le va a exigir cumplir los votos matrimoniales porque llegó solo o sola al Evangelio y tiene la oportunidad de volverse a casar, esta vez con un cristiano, con una cristiana. Qué gran gracia y misericordia de nuestro Dios. Y en el caso de cristianos que pues están mal, han colaborado en destruir su matrimonio muy conscientemente, llevan tiempo haciéndose daño, llevan tiempo sufriendo por lo que el uno al otro se hace, aunque siempre nosotros en estos casi 13 años de experiencia en consejería matrimonial, en otras áreas, pero también en la consejería matrimonial, pues vemos que uno al otro se acusa y yo soy el bueno y el otro es el malo y lo mismo dicen los dos y cuando uno explora y profundiza en la relación uno se da cuenta que los dos se han hecho mutuamente daño y los dos han pecado en contra del otro. Entonces, en el proceso ellos reconocen su pecado, su maldad, y que le han hecho daño al otro, han pecado en contra del otro, y entonces caminamos hacia la restauración matrimonial. Pero muchas veces sí es uno el que fue infiel o hizo algo terrible a la otra persona y la otra persona sin haber hecho algo pecaminoso en contra de su esposo o de su esposa. Pero uno de ellos sí pecó y pecó, eh, ha estado pecando en contra del esposo o de la esposa. Entonces, claro, claro que muchas veces sí hay que trabajar con especial y específicamente con ese que está causando el daño, pero en el proceso, como respuesta a ese daño, pues la otra persona, aunque no había pecado en contra del esposo o de la esposa, empieza a pecar de diferentes maneras por el dolor, por el sufrimiento, por la ira que esto generó, en fin, el enojo que esta situación generó. Obviamente, la persona que no había pecado, pues comienza a pecar de diversas maneras y hay que trabajar muchas veces con ella también en esos aspectos. Bueno, en este caso, solamente decir que hay, normalmente, en la gran mayoría de los casos, no han trabajado en su restauración. Y uno de ellos no quiere trabajar en su restauración y normalmente es la persona que ha causado el mal mayor, obviamente, ¿no? Normalmente esa es la persona que no quiere trabajar en su restauración ni en la restauración del matrimonio, porque principalmente es una cuestión de orgullo, es una cuestión de la vergüenza y la culpa. El peso de la vergüenza y el peso de la culpa es muy grande. Entonces, por eso no quieren trabajar en su restauración personal. Mm, y algunos acceden porque es posible hacer un trabajo con ellos para que hagan a un lado el orgullo, hagan a un lado la vergüenza y la culpa y se pongan a cuentas con el Señor para ya no seguir cargando esas cargas, sino que en adelante vivan una nueva vida en Cristo, dejando esas prácticas pecaminosas atrás. Es muy difícil llegar a eso, sobre todo si la iglesia no interviene para ayudar a la persona que está llena de culpa, de vergüenza, de orgullo, ayudarla a dejar eso a un lado y empezar a pensar no solo en ella y en ese sufrimiento, en esta vergüenza por el pecado y el sufrimiento que causó su pecado. Es difícil dar ese paso, porque una vez que
se ha descubierto este pecado, una vez que se ha hecho público, pues la persona como que tiende al cinismo y a decir, no, pues saben que eh, ya todo el mundo sabe que soy el malo, que soy la mala, entonces se ponen en una actitud muy necia, una actitud muy egoísta, pero la clave es lograr que esa persona acepte el mal que hizo y bueno, también la otra si lo ha hecho, para que encaminar a cada parte hacia la restauración personal de cada una de las partes de la relación matrimonial, encaminarla hacia la restauración personal de su relación con Dios. Solo así van a poder restaurar su relación matrimonial. Entonces, hablo de estas cosas porque me duele mucho ver tanto pecado en las relaciones de matrimonio, de noviazgo, tanta gente sufriendo. Y solo terminar este video que se extendió un poco, pero termina diciendo que aquellas parejitas de noviecitos que andan fornicando, pues tienen que parar ya. Obviamente una de las formas radicales para que paren de fornicar, pues es casarse, pero eso nos lleva a un problema. Muchas veces ellos no lo hacen por su propia voluntad, sino que son descubiertos. O se les ocurre pedir ayuda y entonces les dicen, no, 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 ustedes se tienen que casar y los obligan a casarse porque han estado fornicando. Y no es la única solución, porque no se van a divorciar si se separan, sino que han estado fornicando. No es un matrimonio, es una relación de fornicación. Entonces, claro que una salida es casarse, pero ellos necesitan restauración antes de casarse y ellos necesitan entender qué es el pacto matrimonial antes de casarse. Los casan y ni les explican qué es el pacto matrimonial, ni les ayudan a reconciliarse con Dios, a entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchas veces están fornicando con el otro porque creen que es la manera de sentir que son especiales para alguien, que son importantes para alguien. A veces ni siquiera aman a la persona, pero ya una vez que hicieron esto y que lo están practicando, piensan, pues ¿para qué me separo de esta persona? Mejor ya me caso con esta persona, pero a veces ni siquiera quieren estar con esa persona. Dicen, bueno, pues como ya forniqué, pues ya ni modo, como que tienen que pagar ellos mismos por su pecado. Y la manera de pagar por su pecado y de castigarse, autocastigarse por su pecado es casándose con esa persona que a veces ni aman, no quieren, no lo quieren como esposo, no lo quieren como esposa, pero dicen, bueno, pues ya pequé, pues ya ni modo. Pero no es la única solución. Los fornicarios, vean la ley de Moisés. Y hay aspectos en los que los fornicarios pues la solución era dejar de fornicar y el hombre tenía que resarcir el daño por haber seducido a una chica y llevarla a fornicar. Bueno, ya no estamos exactamente en esas, que sería bueno en un momento dado, pero lo que sería bueno realmente es que como solteros entiendan su valía real en Cristo, que no tienen que andarle probando a nadie, que son valiosos, pues permitiendo el acto sexual, ¿no? Y es un engaño pensar que eres valiosa para otra persona cuando estás entregando esto que como soltero es una de las cosas más importantes que tienes. Bueno, que es tu cuerpo, que es tu intimidad, etcétera. Como fornicarios o se separan para reconciliarse con Dios y restaurar sus vidas por separado, o si se casan, pero entendiendo, primero siendo restaurados y después entendiendo qué es el pacto matrimonial, qué votos van a hacer, qué implica la relación matrimonial. Porque a veces cuando entiende el soltero lo que implica, dicen, ay, ya no me quiero casar. Y a veces conviene que no se case porque no quiere hacerlo,
pero a veces es solo un miedo injustificado y pues tienes que eh, entender que el compromiso cuesta, tiene un precio el compromiso, escoger a una persona para toda la vida es compromiso y tiene un precio. Entonces, no siempre lo indicado es, pues ni modo, aquí ya no te puedes rajar, como decimos en México, no puedes decir, ay, no, ya no quiero, obligarlos, básicamente. No, pues no, a veces simplemente las personas necesitan entender. Y aparte, recuerden que es algo espiritual, por eso poner primero la restauración personal, porque si los obligamos y no saben a qué se están metiendo, estamos causando un mal mayor. Y finalmente muchos de ellos se terminan divorciando al poco tiempo. Porque no amaban a la persona, porque no entendieron en qué se metieron, en qué los metió la iglesia al obligarlos. Y no es necesario obligar a dos fornicarios a casarse. Si se dan cuenta que hicieron un mal, si se dan cuenta que están en esta relación por las motivaciones equivocadas, si se dan cuenta que ellos quieren eh, servir a Dios de otras maneras que no es a través del matrimonio y teniendo hijos, que empiecen de nuevo, lejos de la fornicación, lejos de esta tentación de esta persona que los llevaba a fornicar, que cada quien honre su propia comunión con Dios. Eso es lo indicado. Seguramente hay inquietudes y preguntas, déjenlas en los comentarios. Ya no me quiero extender más, pero bueno, vamos haciendo un diálogo, vamos pensando en estas cosas que preocupan tanto a la iglesia de hoy y que los pastores, los ancianos, los que están encargados de las iglesias, los animo a darse cuenta de que esto es algo que está generando sufrimiento y mucha inquietud. Bueno, seguimos hablando probablemente en otro episodio de estos temas. Por lo pronto me despido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.